Madrugar. Así, a mí no. Bueno. El análisis de hoy a las 7:30 en las entrevistas vamos a estar con el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, para hablar sobre su posición frente al juicio político que está en marcha al presidente de la República. Y también el domingo hay elecciones legislativas, día importante para la función legislativa para los siguientes 2 años de gestión. Y también en nuestras entrevistas vamos a tener como invitado al alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, quien ya se posesionará justamente el día domingo. Milton, va a haber mucha actividad política en el país con la posesión de las autoridades, lo que ocurra en la Asamblea Nacional, y también festejaremos el Día de la Madre. Sin duda, muchas cosas para un día tan corto, el día domingo. Vamos a empezar a revisar las noticias y justamente empezamos con el tema legislativo. A 4 días de que se elijan a las autoridades de la Asamblea, las negociaciones se intensifican. Actualmente 2 nombres se perfilan para la presidencia, mientras el oficialismo busca obtener una mayoría. Los aspirantes al cargo son Virgilio Saquicela y Sofía Sánchez. Saquicela, quien asumió la presidencia tras la destitución de Guadalupe Llori, busca mantenerse al frente del legislativo y se han mencionado diversos acuerdos en ese sentido. Incluso antes de la sesión del martes anterior, en la cual se dio luz verde al juicio político contra Guillermo Lasso, UNES expresó su respaldo a Saquicela, mientras que la opción principal para la coalición que busca armar el gobierno es Sofía Sánchez, que pertenece a la bancada orgánica de Pachacutic. Sin embargo, dentro de su bloque también existen divisiones de opinión respecto a su nominación. Somos parte de las conversaciones de esta cohesión que estamos llevando a cabo para el día domingo poder tomar una decisión. La tomaremos conjuntamente con los líderes del Partido Izquierda Democrática. Nosotros vamos a hacer un evento público donde se hará el conocimiento de quiénes son los más de 70 asambleístas que estarían incorporándose. Aquí, ¿por qué no se ponen a preguntar qué le han ofrecido a los que están con Saquicela? Repartirse todo este palacio a cambio de votar por la destitución del presidente de la República. Bien, la próxima semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, comparecerá o deberá comparecer a la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político. Todavía no se conoce qué asambleístas serán elegidos como interpelantes. Ya se sabe que sería Viviana Veloz, una de ellas segura. El juicio político del presidente de la República avanza de esta manera. Virgilio Saquicela tendrá 3 días, ya tiene desde anteayer para difundir entre los asambleístas la resolución y el expediente de este juicio. Él ya había adelantado, Milton, que se iban a respetar los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en esta etapa del proceso. Posterior a ello, el presidente deberá acudir al Pleno del Legislativo para defenderse. Allí tendrá 3 horas, mientras que los interpelantes tendrán 2 horas para sustentar la acusación. Expertos explican que los interpelantes, como ya lo mencionabas, no necesariamente deben ser los asambleístas que han actuado hasta este momento como acusadores. Así es, vemos en la imagen a Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, quien ayer justamente fue quien en representación del gobierno habló sobre la presentación del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea. Al día de hoy, la convicción y la voluntad es que el presidente de la República acuda a la comparecencia una vez que sea debidamente notificado. No hay prueba alguna. Se señalaba falsamente por parte de los acusadores de que la Contraloría General del Estado había señalado la terminación del contrato. La Contraloría nunca dice eso en su informe. Que la Contraloría había determinado indicios de responsabilidad penal. Falso. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana expresó su preocupación ante la situación política del país. En un comunicado señalaron que a nadie parece importarle la vida del pueblo mientras las autoridades están ocupadas en lo que han calificado como un espectáculo que ya no hace reír. Ante esto exhortaron a las autoridades a defender el orden constituido, el debido proceso y la seguridad jurídica. Aseguraron que es hora de un gran acuerdo nacional en el que todos los sectores, grupos y movimientos puedan sentarse en la misma mesa. Pedir a la Asamblea Nacional, a los actores políticos, un poco de cordura, más energía en la búsqueda de soluciones y no
en que estemos jugando con la norma constitucional para destituir a un presidente. El problema del país es luchar contra las mafias, desde el narcotráfico, desde el desempleo, que deben manifestarse y deben unirse a la construcción de un Ecuador que no esté basado en el odio, en la revancha. Bueno, vamos a hablar del caso Sobornos porque hay disposiciones para que los implicados en este caso, Belén, tengan que pagar las reparaciones al Estado que han sido dictaminadas en las sentencias. Y es que tomemos en cuenta que los sentenciados por este caso, solo 2 personas han estado pagando esta reparación integral, que se trata de privados, ¿no? De los funcionarios públicos que fueron sentenciados, pues nadie ha cumplido con la reparación integral, y hay que recordar también que ya están fuera de prisión, por lo que se hace incluso más complejo poder acceder a esta recaudación que le corresponde al Estado. Dame una nota. Desde el 2018, los condenados por recibir sobornos de la constructora brasilera Odebrecht siguen burlando la justicia y apenas han cumplido parte de su pena en prisión. No obstante, la reparación integral de $33.3 millones dispuesta en sentencia ha sido ignorada. El pasado 23 de abril, los jueces Byron Guillén, Felipe Córdoba y Javier de la Cadena establecieron el término de 5 días para que los exfuncionarios sobornados en el correísmo paguen la reparación económica integral al Estado. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, cree que en estos casos debe intervenir ya la Procuraduría General del Estado. Es fundamental la coordinación interinstitucional, en este caso con la Procuraduría General del Estado, de modo tal que se haga real, que se materialice la disposición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello hay una tabla establecida por los jueces y de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los sentenciados en el caso Odebrecht. De los más de $33 millones a pagar como reparación integral, se dispone, por ejemplo, que Jorge Glass deberá pagar $14.1 millones. El de Glass es un caso especial, ya que por otra vía la justicia le ha regresado con retroactivo la pensión como ex vicepresidente. Saquicela cree que como parte de la ejecución forzosa frente a la deuda, sí es posible retenerle recursos de sus cuentas. Por eso precisamente ahí la Procuraduría debe informar al tribunal o los jueces que hacen la ejecución. El fallo dispone también el cobro al tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera, fallecido en pandemia, de $14.1 millones. El sentenciado Ramiro Carrillo, $200.000. Gustavo Mazú, $860.000. En fin, son más de $33 millones que el Estado debería recuperar y este trabajo se pone cuesta arriba frente a sentenciados que ni siquiera están en prisión. El juez nacional Felipe Córdoba negó la recusación presentada por la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, en contra del magistrado Walter Macías. Con ello, Macías deberá conocer el caso de tráfico de influencias que la Fiscalía investiga en contra de Barreno, también en contra del vocal del Consejo, Juan José Morillo, y el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya. De acuerdo al juez, no se logró determinar la inconformidad ni la enemistad manifiesta que la defensa de Barreno alegó. En los próximos días se notificará fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los 3 implicados en un supuesto tráfico de influencias. El acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China es una realidad. Este miércoles por la noche, de manera virtual, Ecuador y el país asiático firmaron un tratado que abre el mercado a 1.400 millones de potenciales consumidores. Así fue como el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió el Tratado de Libre Comercio firmado entre Ecuador y China. La rúbrica la efectuaron los ministros de Comercio Exterior de los 2 países de manera virtual. Los tratados comerciales como el que hoy firmamos con China se traducen en bienestar para los ciudadanos, se convierten en los motores del desarrollo y en más ingresos para miles de familias. Y en los últimos años, la magnitud del comercio bilateral ha venido creciéndose sin cesar y la estructura optimizándose día a día.
Desde el 2020 al 2022, China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante del Ecuador por 3 años consecutivos. En menos de una semana. En 6 meses se cerró el Tratado de Libre Comercio, el primero con un país asiático. Según las autoridades, se llevaron a cabo 4 rondas y varias reuniones técnicas, desarrolladas durante los meses de abril a diciembre de 2022. Un tratado de libre comercio que abre oportunidades y por sobre todo apunta a mejorar el bienestar de los ecuatorianos. Este es un tratado que da una certeza jurídica. El acuerdo comercial se enfoca en bienes y contempla 17 disciplinas. Con esto se accede a un mercado de 1.400 millones de potenciales consumidores. Hay que verlo desde 2 puntos de vista. El tema de la agenda comercial nos da, por un lado, acceso a mercados, nos da un marco regulatorio a largo plazo. Los 2 países ganamos con respeto y transparencia cómo se deben hacer los negocios. En el caso del Ecuador, miles de empresas y ciudadanos serán beneficiados con el aumento de las ventas hacia el gigante asiático. En el acuerdo se considera que ingresen al país materias primas, insumos y bienes de capital con el 0% de arancel. Y además, 800 partidas quedaron excluidas: manufactura, textiles, calzado, cerámica y otras. Córtelo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer la primera pausa, Belén y amigos. Ya regresamos.